queremos agradecerle especialmente, bueno, a Mau y a Elena, que nos convocó, a Gloria Díaz, que nos ayudó con los primeros problemas que tuvimos técnicos, a Micaela Álvarez, que se ocupó de la producción, y bueno, y a todo el equipo, que bueno, que está haciendo posible esta charla, que bueno, es lo único que podemos hacer en este momento del mundo. Eh, ahora vamos, bueno, no sé si probablemente no nos conozcan todos, así que primero vamos de alguna manera, a presentarnos como revista. Mi nombre es Lautaro García Candela, quien está abajo en sus pantallas es Ramiro Sonsini, y Este, juntos formamos una revista que se llama La Vía Útil, que es eh, un blog que después se hizo revista en papel. Así que, bueno, yo vengo yo soy de Capital, Ramiro es de Córdoba, y nuestra revista tiene, digamos, sucursales en varios lugares, no solamente en Córdoba y en Buenos Aires, sino también en España. Hay varios ahí de nosotros. sí, sí. ¿Querés presentarnos un poquito mejor, Rami? Sí, sí. Digo, nosotros dos somos dos de los cuatro editores de la revista. Los otros dos editores son Lucas Granero, también de Buenos Aires, y Lucía Salas, que, bueno, ella es del sur, de Trelew, si mal no recuerdo. Sí, sí, Se formó en Buenos Aires y actualmente está viviendo en España. Ella es la representante, una pequeña gran comunidad de gente que escribe en todos los números de la revista y que colabora de distintas maneras. Bueno, hay varios críticos, otros críticos de Córdoba, hay otros críticos de Buenos Aires, hay amigos de España. Bueno, la revista un poco, siempre para nosotros, es una especie de casa abierta en la que nos interesa recibir amigos para que colaboren que nos ayuden a pensar y nos ayuden a trabajar. Como decía, Lauti, bueno, un poco me toca presentar rápidamente qué es esta revista, porque no, probablemente muchos de ustedes no nos conozcan. Nosotros, revistas que existían previamente, una era la revista Cinéfilo, que hacíamos juntos con muchos otros amigos de acá de la ciudad de Córdoba, que era una pequeña revista en papel que salía cada 3 o 4 meses, que hicimos hasta el 2018 o 17, si no mal no recuerdo. Y la otra revista que funcionaba previamente era la revista digital Las Pistas, en donde, fundada por Lautaro, por Lucas Grander y por Lucía Salas, eh, que bueno, que nos conocimos, digamos, cruzándonos en festivales, viendo películas. Rápidamente nos dimos cuenta que había una especie afinidad. afinidad muy clara en la manera de vincularnos con el cine. Y un poco, bueno, en algún momento la revista Cinéfilo se terminó y decidimos iniciar un proyecto en conjunto que terminó decantando en la revista La Vida Útil en papel como existe ahora. Eh, Nada, es una revista nueva en realidad. La revista en formato papel tiene apenas 1 año y medio. Hemos editado 3 números hasta el momento. En este momento estamos cerrando el cuarto, de algo, de esto vamos a hablar en un ratito. Y, y bueno, básicamente creo que lo que digo, Perdón, si tuviéramos que, Rami, sí. meto un pequeño chivo. La revista, si se meten en lavidaútil.net, ahí van a encontrar la lista de librerías en donde se puede comprar, pero tenemos librerías, o sea, las librerías están en Córdoba, en Mar del Plata, en La Plata, en Rosario, en Buenos Aires. Digo, digamos, librerías por todo el país para para al que le interese la pueda comprar, y si no, por Mercado Libre se la pueden enviar, así que por ese lado estamos cubiertos, digamos. Sí, y en España también vendemos la revista, allá también está disponible. Bueno, en realidad un poco me parece que, digo, como el espíritu de la revista de alguna manera tiene que ver para ser muy sintético, tiene que ver con un interés doble,
por un lado, el cine del presente, entender el devenir del cine en el presente y proyectado hacia el futuro, y por otro lado, una revisión sistemática del pasado, digamos. A nosotros nos interesa mucho pensar la historia del cine, que es de alguna manera lo que todo el tiempo estamos mirando y pensando y discutiendo y compartiendo, afecta directamente la manera de entender el presente y la manera de proyectarnos hacia el futuro, digamos. O sea, esto es, lo que estoy diciendo es muy elemental y muy sintético, pero bueno, son como dos puntos muy, muy importantes para nosotros, digamos. Esto proyectado en el cine de todo el mundo, el cine internacional, digamos, y específicamente en el cine argentino. Digamos, son también como, digo, si por un lado hay una especie de división temporal entre el pasado y el presente, también hay una especie de división geográfica en estos dos polos, el cine del mundo y el cine de nuestro país, el cine argentino, y de alguna manera como eso también se vincula y se retroalimenta. Este, Digo, al planear la charla, había algo que nos interesaba quizás contestar a priori, digamos, antes de arrancar cualquier cosa, que es, digamos, ¿por qué plantear una revista de crítica hoy en día? Digo, ¿por qué escribir sobre películas? ¿Por qué ver? Digamos, ¿por qué intervenir en el campo, digamos, cultural del cine? Sobre todo pensando que ya el papel y la crítica en sí, digamos, está en cierto punto en retirada, no tiene el poder, digamos, que tenía en años anteriores. La gente no lee los diarios para saber qué películas ver, pero justamente en ese sentido es por eso que nos interesa, digamos, plantear una revista y plantear ciertas miradas sobre eso, porque básicamente lo que creemos, digamos, un primer diagnóstico de la situación es que hay una sobreabundancia de películas o hay una sobreabundancia de oferta de películas. Y entonces en ese sentido, cualquiera que quiera ver una película tiene varias opciones al alcance, pero hay que ver, digamos, el problema ahí es quién nos da las opciones y quién es el que determina la disponibilidad de estas películas, ¿no? Entonces, si pensamos, sobre todo en esta pandemia, que es algo que ya vamos a charlar, sobre todo si pensamos en las plataformas de streaming, por ejemplo, o en las distintas pantallas donde se puede ver por internet, hay como una especie de algoritmo, o sea, esto es algo que se habla un montón, una especie de algoritmo, o digamos, ciertas decisiones de las grandes corporaciones, por decirlo de alguna manera, que determinan de alguna manera nuestro campo visible, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿quién es el que nos da las películas? No son los distribuidores, no son los cines, sino es o la inteligencia artificial o un grupo, digamos, de empresarios, por decirlo mal y pronto, ¿no? Entonces, digamos, si algo que nos interesa, en cierto punto, pensar como revista y pensar como intervención crítica en el campo cultural, es ese, es el de poder de alguna manera establecer nuevas opciones de visibilidad de películas, porque escribiendo sobre las películas, efectivamente uno las da a conocer, y también pensando en cuáles, digamos, en cuáles uno defiende y cuáles uno no defiende, ¿no? Y cuáles uno toma como bandera. Entonces, en ese sentido, lo que nos interesa es, digamos, hacer visibles, como decía Ramiro, otras partes del cine que no son las que se pueden ver digamos, en las plataformas de streaming más convencionales, o incluso en las plataformas de streaming menos convencionales, bueno, digamos, discutir hacia el interior de ellas. Entonces nos parece, digamos, como principal, digamos, respuesta a por qué hacer una revista de cine es esa, es la de intervenir como un acto de resistencia para darle visibilidad a cosas que a priori no se visibilizan quizás por decisiones corporativas, no sé. Sí, digo, y esto también no solo aplicado como a un corte del presente, a las películas que se estrenan todos los jueves y todas las semanas y durante el año, sino también proyectándose hacia el pasado, digamos. O sea, vivimos gracias a Internet, vivimos una época en la que tenemos la impresión de que está todo disponible. Efectivamente no está todo disponible, pero sí hay mucho más disponible de lo que uno tiene tiempo de ver y de experimentar. Y bueno,
una de las necesidades que surge del trabajo de la crítica, del trabajo de la programación también, es hacer digo, es de alguna manera repensar cuál es la historia del cine que nos contaron y tratar de corregirla, digamos, modestamente, ¿no? No porque siempre haya estado mal, sino porque siempre en el camino quedan cosas, la historia la cuentan los que ganan, y siempre sí los que pierden tienen cosas interesantes que decir. Entonces, la tecnología nos brinda la oportunidad de revisar, digamos, la forma en que se contó la historia y quizá en el mejor de los casos, bueno, tratar de modestamente y en pequeñas dosis, como solventar o hacerle justicia a ciertas partes del cine que quedaron en la oscuridad, digamos. Para poner un caso, para que no quede como una idea en el aire, el primer número de la revista, que lo tengo acá, de hecho, que bueno, ya, No, por suerte y desgraciadamente está agotado. pero eh, se puede bajar en lavidaútil.net, lo pueden bajar. el PDF está para bajar gratis. Empezamos con un dossier dedicado a una productora francesa de los 70 llamada Diagonal, que bueno, casi un secreto de la historia del cine que es absolutamente revelador, y maravilloso y que de alguna manera digo, se puede revisar la totalidad de la historia del cine francés y del cine moderno bajo el signo de esa productora digamos, y el resultado de esa lectura, la historia del cine que se contaría atravesada por las ideas y las películas de Diagonal, sería una historia del cine radicalmente distinta a la historia del cine que contaron, o de la historia del cine moderno que contaron principalmente los Cahiers, por ejemplo. No porque los Cahiers estén mal, ni las películas que ellos canonizaron estén mal, sino porque hay otras historias posibles, que son igualmente interesantes. Por otro lado, y esto un poco tocando, digo, volviendo a la idea de la función de la crítica, hay otras posibles respuestas a esa pregunta que tiene que ver con que nosotros creemos que una de las funciones de la crítica es, de alguna manera, prolongar la vida de las películas, más allá del hecho de verlas, simplemente, digamos. O sea, una de las funciones primordiales de la crítica, y esto es una idea que voy a citar la fuente porque es una idea que nos regaló de alguna manera Flor Romano, que es una de las redactores de la revista, en un texto que escribe para el número 4, y en el que de alguna manera trata de pensar cuál es la importancia de la crítica en tiempos de pandemia. Yo voy a tomar un poco su idea y la voy a hacer extensiva a todos los tiempos, al de la pandemia y al fuera de la pandemia. Digo, y es importante, todavía es importante escribir crítica, más allá de que la crítica y el crítico como personaje ya no determine el gusto del público general, del pueblo, digamos, sigue siendo importante porque la crítica es una forma, es un ejercicio que permite que la vida de las películas se extienda más allá del momento en que las vemos. Es una forma de que las películas nos acompañen y es una forma de que las películas nos ayuden a entender, eh, por decirlo mal y pronto, nos ayuden a entender el mundo, digamos. Primero, en primera instancia, a quien ejerce la crítica, a quien escribe, digamos. Para nosotros, y es algo que creo que compartimos todos los redactores de la revista, escribir no es un proceso de dejar asentadas nuestras convicciones, sino que es un proceso de aprendizaje. Cada vez que nos sentamos a escribir, de alguna manera empezamos a entender ciertas cosas que antes de sentarnos a escribir bueno, no entendíamos o no teníamos en la cabeza o no habíamos pensado. Entonces, el ejercicio de escribir es un proceso de aprendizaje, un proceso de conexión con ciertas zonas con las que no estábamos vinculados. Y en una segunda instancia, y si tenés un poco de suerte y alguien te lee, eh, es una forma de que los lectores se conecten digo, extiendan la vida de las películas a su propia vida, digamos. Entonces, bastante contundente Sobre todo, a por qué perdón, todavía. Sí. no, digo que sobre todo porque, digamos, escribir sobre las películas y hablar sobre las películas es muy divertido, es muy estimulante. Digamos, la idea de charlar sobre algo que uno acaba de ver digamos, de las cosas más divertidas del cine, más allá de ver las películas. Y sobre todo es un ejercicio, no solo intelectual, sino que un ejercicio imaginativo, digamos, muy grande y muy, muy,
digamos, que nos ayuda, como decía Rami, que nos ayuda a entender el mundo en cierto punto, y que también nos ayuda a entendernos a nosotros mismos también. Digo, a nosotros mismos como espectadores, digo, nuestro sistema de gusto, digo, cuando uno escribe y empieza a pensar, digamos, ¿por qué esto me gustó? ¿Por qué esto no? ¿Por qué esto me emocionó? ¿Por qué esto no? De alguna manera lo que pone en tela de juicio es nuestro propio gusto, que nunca está dado en sí, sino que siempre está construido. Lo implica, digamos, replantearse un montón de cosas cuando uno escribe, ¿no? Eh, me parece que eso es importante, digamos, ¿no? Ujú. Rami, ¿querés hablar? Creo que podemos seguir con el dossier del número El 3. tema, el tema de la charla, en realidad, bueno, sí. Bueno, El porque en realidad charlete. el tema de esta charla no era la vida útil en sí, sino la cinefilia en tiempos de pandemia. Digo, lo que vamos a tratar de hacer es contar un poco cómo la pandemia nos afectó concretamente a nosotros como revista y a partir de esta anécdota, vamos a tratar de pensar algunas cuestiones, detectar algunos problemas y quizás si nos sale y tratar de elaborar alguna hipótesis sobre estos problemas. Probablemente fracasemos, pero vamos a intentarlo. El número 3 de la revista, el que nos mostramos al principio, tenía como centro neurálgico un dossier sobre la última década del cine, la década 2010-2019. Nosotros a la hora bueno, a la hora, digo, se acababa los 10 y es un poco forzosamente y un poco arbitrariamente siempre en los fines de las décadas son un momento en que todo se nos da por pasar revista y por tratar de contar rápidamente la historia inmediata, digamos. Eh, es como pasar los libros que te venimos dando vuelta sobre la mesa a la biblioteca y que queden ahí en un orden específico diciendo algo más que lo que tienen que decir en su interior. Qué ejemplo específico. Entonces, eh, bueno, se nos ocurrió que la única forma que fuera relativamente justa de contar la historia de la última década, que es absolutamente inabarcable, no solamente por la cantidad de películas que se han filmado en esos 10 años, sino porque esa época incluye a todas las otras épocas, ya que esos 10 años fueron los que nosotros básicamente nos formamos como cinéfilos, o sea, no solo eran las películas que se hicieron en ese tiempo, sino todas las películas que nosotros vimos de otros tiempos en ese tiempo. Este, Pero hay algo que no dijimos. Es porque todos, digamos, nacimos a finales de los 80, a principios de los 90. Entonces esta década es básicamente en la que empezamos a tener de 14 a 18, de 18 a 20 y pico de años, digamos. ujú, totalmente. Entonces decidimos de alguna manera contar la década desde nuestra propia perspectiva y ese era el recorte que nos parecía justo, nos parecía honesto, más allá de que fuera obviamente parcial, acotado e insuficiente. A pesar de que hicimos este recorte, el dossier nos quedó sumamente extenso, o sea, era absolutamente imposible editarlo en un solo número y decidimos dividirlo en dos partes. La primera parte se publicó en el número 3, que entró a imprenta una semana antes de la pandemia, y la segunda parte del dossier iba a salir en el número 4, que estamos preparando para que salga ahora. Esta primera parte del dossier comienza con unas cartas, 4 cartas que escribimos los 4 editores de la revista y en los que de alguna manera hacemos esta historia en primera persona de nuestra experiencia cinéfila en los últimos años, que no solamente, o sea, no se trataba solamente de contar lo que habíamos hecho, sino de pensar lo que había pasado en estos últimos 10 años para pensar, para proyectarnos hacia el futuro, digamos, un poco el mismo modelo de pensamiento que utilizamos en general en la revista, digamos. O sea, de hecho las cartas se llaman cartas para el comienzo de una década. O sea, es un poco una idea, es pasar revista para pensar el futuro. Y ahí escribimos una serie de cosas que no vienen a cuenta, o sí vienen a cuenta, pero no hay tiempo para contarlas, sobre, bueno, qué pensamos nosotros del presente, vinculado a Internet, vinculado a la realidad, vinculado a la cinefilia, etcétera, etcétera, etcétera. Una semana después de entrar a imprenta, viene la pandemia y bueno, pasa lo que todos sabemos. Se decretó la cuarentena, digamos. Eso es lo que pasó, para ser más Bien, perdón, específico. es fundamental la aclaración. Se decreta la cuarentena y
pasa lo que todos sabemos, digamos. Cuando nos tenemos que sentar a editar y a revisar lo que iba a ser la segunda parte del dossier de la década, con esto un poco esta idea de que era o sea, eran repensar el pasado para proyectarnos hacia el futuro, nos resulta absolutamente Ciencia choqueante e ficción, digamos. claro, es como de repente nosotros habíamos pensado una cantidad de cosas para el futuro y el futuro que nosotros habíamos proyectado se destruyó y se cortó en 15 minutos directamente. Eh, entonces, básicamente nos vimos obligados, interpelados por la realidad a repensar ciertas cosas, digamos, a revisar ciertas cosas y a tratar de, eh, bueno, ajustar un poco las ideas. Una de Entonces, las ideas, una idea principal que de alguna manera marcó esta década es una idea en la carta que aparece, que escribió Lucas Granero, en la cual de alguna manera describía toda una circulación de películas, toda una circulación de materiales en Internet, digamos, ¿no? Lo que él decía es que algo distintivo de esta época era que las películas circulaban por Internet, digo, comparado con otras épocas que las películas circulaban en formato físico, ¿no? Y que eso de alguna manera generaba una comunidad, ¿no? O sea, una comunidad en la cual uno sabía que había ciertas personas que robaban la película y la podían subir, o que hacían los subtítulos, digamos, o sea, había toda una circulación de películas que correspondía necesariamente a Internet. Y eso, de alguna manera, complementaba, digamos, o se alimentaba de lo que sucedía en la realidad, digamos, ¿no? Lo cual a nosotros nos parecía muy preciso y que a la vez era muy descriptivo desde la época. Cuando nos pusimos, digamos, sí, no, digo, que me parece que la idea, digo, la postura de Lucas era más contundente. Lo que él decía era que ese canal por el que circulaba muy vivamente la cinefilia, que era la virtualidad de la red de Internet, básicamente, hoy por hoy era un reservorio de la cinefilia todavía más importante que los festivales de cine, las cinematecas físicas, los programadores y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, él no solo habla de la posibilidad de bajar películas y verlas en la casa de cada quien, sino que habla de toda esa gente, de todos esos pequeños héroes anónimos que se dedican a subir las películas, mantenerlas online, hacer subtítulos, mantener vivos ciertos foros como Patio de Butacas, como Caragarga, como Surreal Movie en su momento, que no existe más, que eran de alguna manera pequeños héroes que mantenían vivo, realmente vivo, con acciones cotidianas y con trabajo real, digamos, la posibilidad de que todos accedamos a una cantidad de material como nunca antes en la historia de la humanidad. Que sí, que era una idea, digamos, bastante probable, pero discutible, digamos. sí, No sé qué es más importante. es que lo que sucedió fue de alguna manera es que la pandemia y la cuarentena y la idea y la circunstancia de que estamos todos encerrados ahora, o estuvimos al menos hasta no hace mucho tiempo, y que hubo mucho tiempo en el cual sucedió eso, básicamente lo que nos hizo darnos cuenta es que había un fuera de, digamos, que el mundo de Internet, y esta es mi opinión personal, el mundo de Internet funcionaba hasta un punto, digamos. Hasta un punto en el cual uno siempre tenía uno siempre tenía el fuera de campo. El fuera de campo que era la realidad, digamos, ¿no? Porque, digamos, si hay algo en cierto punto que era el paraíso del cinéfilo en Internet, ¿cuál era? Era el de, digamos, irse a una isla desierta con un disco duro, en el cual tenía toda la película que quisiera, digamos, ¿no? Y ahora de repente nos encontramos en que estábamos en una isla desierta, que esa isla desierta eran nuestras habitaciones, o nuestra casa, digamos, y de repente, bueno, ahí quizás las experiencias se han bifurcado, y yo me encontré con que quizás este paraíso, por decirlo de alguna manera, no resultaba definitivamente el paraíso que se planteaba que era, digamos, ¿no? Ahí Lucas pone mi sueño. ¿Por qué? ¿Qué sucedía, digamos? O sea, había algo de la experiencia de ir al cine, definitivamente, que funcionaba en contraposición, digamos, al caos citadino, por decirlo de alguna manera. ¿En qué sentido? Digamos, uno iba al cine butacas,
Sala Lugones, cine comercial, digamos, iba al cine, y de alguna manera lo que pasaba era que su percepción estaba, digamos, dirigida por el director, por la película, durante 1 hora y media, digamos. Eso estaba totalmente controlado, por decirlo de alguna, digo, entre comillas, ¿no? Pero estaba controlado, porque uno veía lo que le mostraban, digamos. Cuando salía a la calle, eso necesariamente, y la percepción ahí se vuelve totalmente caótica, digamos, porque la realidad es mucho más incontrolable, digamos, que la percepción que muestra una película. Eso de alguna manera hacía sentido, digamos, en cierto punto, ¿no? Porque es el fuera de campo. Digamos, si la película muestra algo, la realidad, digo, en bruto, la selva de lo real, funciona como ordenador, o lo pone en contexto, digamos, ¿no? ¿Y qué sucedía qué sucedió en estos meses? Digamos, que no existía el fuera de campo. Y entonces, digamos, las películas se amontonaban, las películas se sucedían sin cesar, digamos, y la mirada, digamos, la percepción misma de uno cuando mira películas, se volvía igual de controlada cuando miraba una película que cuando no miraba una película. Dando ejemplos así muy prácticos. O sea, uno miraba una película, terminaba de ver la película, ¿qué veía? El escritorio de su computadora. Y miraba para el costado y bueno, tener la cama, tener la biblioteca, digamos, o sea, como que todo estaba controlado por lo que uno había ordenado, que es su casa, su espacio vital, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no había, o sea, definitivamente no había algo que ordenara, que hiciera sentido, que marcara un contrapunto. Y eso, en cierto, digo, lo que a mí me parecía un paraíso, o lo que se planteaba como un paraíso, definitivamente hizo que se volviera todo muy abstracto en cierto punto, ¿no? Porque esas películas no sucedían en el mundo, digamos, digo, si las películas son como una intervención en el mundo, ese mundo ahora se volvía casi abstracto, intocable, se volvió una cosa, una idea, digamos, no era algo concreto. Entonces, digamos, faltaba algo. Entonces, bueno, ese sueño que quizás nosotros pensábamos, no era el que pensábamos. Alguno podría decir que no, digamos, ¿no? Pero digo, esa experiencia mostró su límite, digamos. Pero por otro lado, lo que sucedió fue que muchas pequeñas salas, muchos pequeños videoclubes, no, cineclubes, de repente se pusieron en igualdad de condiciones. ¿Querés contar eso, Rami? Sí, no, digo, es como, está bien, estamos como, vamos a ir como un pro y un contra, si se puede Ahí está. describir de esa manera, pero lo que dice Lautaro es verdad, digamos, así como, digo, hubo espacios de cineclub, para mí el ejemplo más cercano y más perfecto, digamos, el Cineclub La Quimera de la ciudad de Córdoba, que bueno, es un cineclub que tiene una historia casi mitológica ya encima, porque fue el primer cineclub fundado después de la dictadura, antes de que termine la dictadura, de hecho creo que se fundó en el 82 y funcionó continuamente sin interrumpir nunca su proyección hasta el día de hoy. Es de alguna manera un espacio que ha formado a muchas generaciones de cineastas en la ciudad. Aunque probablemente le suene raro que hable de generaciones de cineastas en Córdoba, pero las hay. Y lo que hizo Malísimo la el ejemplo. Quimera, a partir de la pandemia fue empezar, lo que hicieron muchos espacios, empezar a generar una sala virtual. Lo que pasó fue que la posibilidad que la virtualidad les permitió hacer cosas que la versión analógica de su propia actividad no les permitía. Como por ejemplo, empezar a tener charlas con directores absolutamente alucinantes, como Rita Sevé Gómez, como Alfonso Uchoa, etcétera, etcétera, que de manera presencial hubiera sido delirante hacerlo, imposible, absolutamente imposible. Entonces, y lo que charlamos era que era interesante cómo, como cierto orden simbólico de poderes entre los espacios de difusión del cine alternativo, pongamos un ejemplo extremo, la Cinemática Francesa por un lado y el Cineclub La Quimera por otro, virtualmente se ponían, digo, la brecha entre uno y otro espacio se acortaba radicalmente, porque si bien la sala Henry que inauguró, no sé si lo inauguró para la pandemia No. o funcionaba previamente, empezó a remasterizar y sacó y nos regaló una cantidad de copias de películas alucinantes y que de hecho, si no estaban al tanto, les recomiendo que entren porque hay muchas películas muy, 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 muy alucinantes para ver y películas raras que no estaban disponibles antes, como cortometrajes de Brizzo
o películas de Raúl Ruiz que no estaban disponibles, o estaban disponibles en pésima calidad. Eh, Digo, si bien ese espacio hizo eso de manera, digo, en algún punto obvia y necesaria, la Quimera, digo, aportó su pequeña semilla, casi en igualdad de condiciones. Y eso de alguna manera es un punto interesante para pensar de esta nueva realidad, digamos, cómo de alguna manera ciertos condicionantes materiales que nos impone la reclusión y la cuarentena, es también la posibilidad de que ciertos órdenes sociales, económicos, etcétera, se puedan revisar, aunque sea parcialmente, digamos, y siempre pensando en un sector bastante acotado. No es que le quitamos espectadores a Netflix, sigue siendo una gran potencia y probablemente no vayamos a destronar con la Quimera el monopolio del streaming a nivel mundial, pero por lo menos, y esto para mí es interesante, nos permite pensar en esa posibilidad. Igual eso implica en cierto punto, ahora vengo a dar la contra, digamos, eso implica nivelar para abajo, ¿no? O sea, yo vengo a ser el defensor de la realidad, digamos. Eso implica nivelar para abajo, porque digo, hay un plus que tiene la cinemateca, o digo, que tiene el cine, digamos, que son espacios reales, concretos, con calidad de proyección maravillosa, digamos. Sí, sí, lo que dijiste. Y lo que dijiste antes, que para mí es fundamental, que es, digamos, la posibilidad de enfrentarte a un orden simbólico que no es el propio, digamos. O sea, esa dialéctica que se produce entre el orden simbólico propio y el de los otros, el de los compañeros de proyección, el programador del espacio, el del presentador, el de la película misma, cuando está en un contexto distinto al de uno, etcétera, etcétera. Pero sobre todo por algo que es interesante, digamos, que sucede en Internet, sobre todo, que es que, digamos, las posibilidades de discusión en Internet habría que pensarlas, ¿no? Porque, digamos, si hay algo que, digo, la ilusión que generan las redes sociales, la ilusión que generan, digamos, los pequeños foros, las conversaciones entre pares, digamos, son conversaciones en las cuales son con gente que más o menos piensa lo mismo, digamos. Uno entra a Twitter, uno entra a Instagram y más o menos se va a encontrar con gente que piensa como uno, a menos que lo haga a propósito, digo, que siga gente, pero en general, digamos, hay como una medianía, ¿no? Y entonces, bueno, habría que pensar la validez de esa discusión en foros, la validez de esa interlocución que existe en Internet, digamos, ¿no? Y en cambio, la realidad, digo, al menos, aunque no suceda, porque al menos quizás nos movemos siempre en grupo y nos movemos siempre sectariamente, pero en realidad al menos propone, digamos, esencialmente otras lógicas, a priori. No digo que eso suceda, porque quizás no sucede, pero ofrece esa posibilidad. Después hay que ver si la tomamos o no, ¿no? Entonces, digamos, en cierto punto, lo que nos generó esta pandemia es, digamos, bueno, pero esto ya es una cuestión más política, si se quiere, que es la radicalización de los discursos. Eso definitivamente es así. Y entonces cada vez estamos como más ensimismados en nuestro objeto de estudio en cierto punto. Y lo que la realidad hacía, digo, es como atemperar todas esas cuestiones. Pero bueno, digamos, más allá de eso. Sí, Eh, digo, para no irnos tanto por las ramas, sí me parece que hay como un hecho incontrastable, que es que la cuarentena nos llamó a todos a un radical alejamiento de los espacios públicos, digamos, la vida pública, que era una cosa dada por hecho, cotidiana y absolutamente naturalizada, de repente empieza casi a ser un objeto de deseo, una experiencia de deseo, una experiencia escasa. Estamos todos guardados en mayor o menor medida, pero estamos todos, por lo menos en Argentina todavía, y eso cristaliza de alguna manera la falta de cotidianeidad con el espacio público, con el otro, cristaliza de alguna manera que ese vínculo es un vínculo necesario. Y esto que es esencial en todos los órdenes de la vida y es mucho más esencial en órdenes que no tienen que ver con el cine o con la cinefilia, sino el trabajo, los vínculos
familiares, etcétera, etcétera, sí afecta de manera concreta la manera en que nosotros, por lo menos como revista, pensamos que es o que debe ser la cinefilia. Y no solo, perdón, y no solo la cinefilia, sino el cine también, digamos, que es algo que me parece que es muy interesante de pensar, digamos. Y acá voy a retrotraerme, vamos a citar nuevamente a Lucas. En realidad, a través de Lucas vamos a citar a Pierre Léon, que es bueno, es un cineasta, crítico y cinéfilo francés, amigo digamos, muy amigo de la Casa Diagonale, fue uno de los escritores, además de la Letra du Cinema, que es una revista francesa muy importante que también quedó un poco tapada por la historia oficial, y en la que, en una entrevista que le hace Fernando Ganso en una revista española llamada La Lumière, él decía, un poco en chiste, que le gustaría que se dejaran de filmar películas por 5 años para que nos diéramos cuenta del problema que implicaba la necesidad de novedad sistemática en el que estábamos viviendo, digamos. Acá voy a hacer una aclaración, voy a abrir el paraguas, como se dice, y no estamos diciendo que estamos a favor de que no se filme más, porque filmar básicamente es la posibilidad de que un montón de gente trabaje, y es la posibilidad de que la historia avance, y es la posibilidad de que nuestro cine se desarrolle. Digo, todas esas cosas que todos de alguna manera entendemos y sabemos, nosotros también las entendemos y las sabemos, pero casi de manera hipotética o virtual o fantasiosa, la idea de León, bueno, se concretó, digamos, por otros medios, pero se concretó. Al menos por Y un eso año. nos, al menos por un año, y eso de repente nos permite, no virtualmente, sino realmente pensar en lo que él estaba planteando, digamos. Lo que él estaba planteando era que vivíamos en un momento en el que la excesiva producción de películas, eh, se había convertido en un problema. Creo yo que no es solo un problema, creo que es el principal problema que tiene la crítica y la programación, y digo, en un sentido más amplio, el principal problema que tiene la historia del cine es que estamos en un momento en el que se filman muchas más películas de las que uno puede ver y uno puede pensar y uno puede ordenar y eventualmente describir y ordenar en una historia del cine. Es muy difícil hacer un relato, ya es imposible hacer un relato absoluto de la historia del cine, porque el cine es mucho más grande que la vida, digamos, adquirido dimensiones poshumanas. Perdón, uno ni siquiera puede hacer un balance real de un año, digamos, porque digo, siempre las cosas se dividen por años, digamos. Uno no puede ni siquiera hacer un balance del cine argentino, casi te diría. O sea, nadie puede hacer ni siquiera un balance del cine argentino como se debe, digamos, porque bueno, uno vive, digamos, entonces no llegas a ver la cantidad de películas que se hacen. Y bueno, seguí. No, digo, y a mí lo que me resulta revelador de la idea delirante y un poco irónica de León es que este, realmente, o sea, así como es importante que se filmen películas y está bueno y está bien que las tecnologías digitales hayan democratizado esa posibilidad, porque eso a priori potencialmente permite que el cine se enriquezca, tenga más matices y más variables. También es real que así como es necesario que haya películas, es necesario que haya tiempo para verlas y gente que las vea. Digo, y en ese punto yo creo que estamos en un problema, digo, generacionalmente y epocalmente estamos en un problema serio y grave, digamos, que nos excede ampliamente a nosotros en esta charla, a nosotros como revista y es mucho cine, todo el mundo deciden no lidiar con ese problema, deciden hacer la vista gorda y en general lo que termina pasando es que el 90%, básicamente como se distribuye el dinero en el mundo, el 90% de los festivales del mundo quieren pasar las mismas 50 películas y el resto, las miles de películas que no son esas 50 no tienen lugar para verse, para proyectarse. Que esto a su vez se mezcla con el problema de la calidad de las películas. Es un tema muy peleagudo y muy complejo, pero sí es un tema que tenemos la necesidad de pensar.
porque yo creo sinceramente que es el problema de la crítica y del cine contemporáneo, digamos. ¿Cómo demonios vamos cómo demonios vamos a contar y escribir una historia del cine que sea medianamente justa si es absolutamente imposible dar cuenta de esa totalidad que se presupone que es la historia? Bueno, Eh, eso sucede en todo, digamos, eso no solamente sucede en el cine, sino que sucede en todos los ámbitos de la historia, digamos. Pero digamos, ese problema me parece en realidad casi un falso problema, porque uno podría pensar que esas películas quedan, digamos, quedan a la espera de estar descubiertas y que esas películas existan en este momento implica que hay un registro audiovisual, digamos, fidedigno, o más o menos fidedigno, a un proceso histórico, digo, a un momento histórico determinado, digamos, ¿no? Entonces, digamos, o sea, eso de León yo siempre lo tomo con pinzas, porque digamos, porque es como la diferencia radical, que es algo que charlamos, Rami, es la diferencia radical entre lo que es el cine y lo que es, digamos, las otras producciones de imágenes, ¿no? Porque, digamos, o sea, a ver, estamos en un momento en el cual, digo, sin irme por las ramas, ¿no? Pero estamos en un momento en el cual la producción de imágenes es descomunal. O sea, se producen más imágenes hoy en una hora que en todo el resto de la historia, digamos, ¿no? Y sin embargo, digamos, me parece que la idea de hacer cine, en tanto y cuanto el cine separado de ciertas dinámicas de lo visual, implica una memoria, implica un proceso de percepción, un proceso de pensamiento radicalmente distinto al que podemos ver en cualquier otro lado, digamos, ¿no? Entonces, esa es una diferencia radical, me parece, entre el cine y las demás imágenes, ¿no? O sea, entre el cine e Instagram, no sé, o sea, hay algo muy interesante, hay algo que a veces se parece mucho, digo, a veces se parece mucho, pero el cine tiene, digamos, el cine está relacionado íntimamente con la historia, digamos, ¿no? Y siempre va a estar relacionado con la historia. Entonces, digo, la idea de la sobrepoblación implica que hay cada vez más cosas para decir sobre la historia, en cierto punto. Y después, el problema lo tenemos nosotros. Ujú, Pero, digamos, me resulta problemática esa idea en cierto punto. Sobre todo pensando justamente en el cine es historia, el cine se relaciona con historia, y las demás imágenes del mundo, no. O sea, tienen otra función. No son reservorio, en cierto punto. ujú. Sí, 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 totalmente. Sí, es un problema más grande todavía, digamos, ¿Cuál? el que estás diciendo vos, digamos, el problema de que haya demasiadas películas es un problema que viene después. El tema es, el tema es qué hacer con ese problema. O sea, yo creo que la oportunidad que nos da la pandemia, esto, digo, vinculado, digo, entre comillas, oportunidad, es que, bueno, podemos relacionarnos con el presente del cine sin que el presente esté produciendo novedad sistemáticamente. Digo, Soplándonos la nuca. claro, entre comillas, porque, digo, siempre de alguna manera, voy a citar, digo, siempre de alguna manera el capitalismo está dándonos cosas que desear como novedad, digamos, porque no se estrenan 55.000 películas por día, pero aparecen películas viejas que queremos ver, hay distintos cineclubes, digo, siempre hay más información de la que podemos acceder, pero por lo menos eh, la atención levemente giró hacia el pasado y no hacia el futuro, digamos. Y eso me parece que es una oportunidad para pensar. Eso me parece que es relevante y es interesante como de no dejar pasar ese ligero cambio, de pensarlo, porque me parece que, digo, que no sé si vamos a tener en el futuro muchas otras oportunidades de eso, digamos, de vivir un tiempo que de alguna manera está menos desesperado por contar su futuro y nos da un poco de espacio para pensar el pasado. Tu posición, entonces, en ese sentido, tu posición es fuertemente, tal como se entiende, fuertemente cinéfila. O sea, como que el pasado del cine, en cierto punto, o el cine, la cinefilia es un molde de la experiencia en función digamos, en función del pasado y del futuro, ¿no? O sea, digamos, vos te reconocerías entonces como cinéfilo en ese sentido. Sí, 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 sí. De todos modos, digo,
Porque, no, Digo, está, no, 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 dale. no, no. No, nada, no. Estaba pensando en la cinefilia en otro sentido, pero no, pero seguí con... No, o sea, lo que pienso, digo, lo que pienso realmente, y no es una afirmación ni nada, lo van a partir, es una pregunta, es ¿qué capacidad tiene el cine, digamos, de hace algunos años, pongamos, de hace 50 años, de hace 40 años, de hace 30 años, de hablarnos en presente en función de los procesos históricos que suceden hoy en día? Quizás no tenga que hacerlo, ¿no? O quizás no nos interese. Eh, pero, digamos, pensando en quizás ciertas discusiones que se estuvieron dando últimamente, cosas como, digamos, como cosas que sucedieron como en distintos ámbitos de discusión, en el cual se planteaba en cierto punto la cinefilia como, digamos, no voy a poner de este lado, pero es para discutir, pero se planteaba en cierto punto la cinefilia como algo casi separado del mundo, el cual les ofrecía en cierto punto un refugio seguro, un refugio como un panteón, digamos, un refugio en donde ya sabemos más o menos qué nos vamos a encontrar, o incluso la idea de descubrimiento ya está acotada, digamos, y entonces, digamos, lo que tu posición con respecto a lo que hizo la cuarentena es hacernos más cinéfilos en un mal sentido, porque esta cinefilia lo que hace en cierto punto es hacer que escarbemos obsesivamente sobre el pasado del cine solamente en función de eso, solamente en función de descubrir la nueva figurita. No, no estoy de acuerdo. O sea, lo que yo creo es que la básica, sí, digo, me freno un paso antes. Me parece que la pandemia cristalizó una falsa necesidad. O sea, la falsa necesidad de producir novedades todo el tiempo. Es horrible, o sea, es muy antipático decirlo, pero se hacen demasiadas películas. O sea, la realidad es que se hacen demasiadas películas y eso, digo, no. Y tiendo a pensar que eso no necesariamente, o sea, no es tan bueno como se podría pensar en teoría, digamos, en abstracto, digamos. O sea, realmente se hacen muchísimas películas, muchas más de las que podemos ver, y si, digo, si en teoría eso nos permite ver más variedad, no llegamos a ver la variedad porque no tenemos tiempo de verlas, no tenemos tiempo material de ver toda esa película. Entonces lo que termino pasando es que los sistemas de poder se aceitan y se condensan cada vez más. Seguimos viendo las mismas películas que tienen el poder de imponerse en la agenda Mm. y todas las otras películas, todas las otras zonas en donde potencialmente pueden aparecer las novedades, este, no las vemos. O sea, vos decís que Finalmente parar, no nos llegan. o sea, vos decís que parar implica en cierto punto escaparse al canon, ¿no? Como las películas en No las que estamos. necesariamente, es una oportunidad, digamos, de alguna manera expone los mecanismos invisibles del poder. Todo entre comillas, digamos, ¿no? Sí, sí, Pero, sonó fuerte y sobre todo pensando, sonó fuerte, pero sí, sí. pero digo, la realidad es digo, es todas esas otras películas no llegan, igual no llegan, entonces no hay posibilidad, digo, el cine no se está... La sensación que uno tiene que a pesar de que se filmen cada vez más películas, el cine no se enriquece, no cumple la promesa de enriquecimiento que la democratización de los medios hacía, digamos. O sea, yo tengo la gran fortuna de poder ver muchas películas que son como el subconsciente del cine, que son todas esas películas que pasan por las convocatorias de los festivales y no llegan, digamos, a los festivales, no se ven, que por otro lado es un tema muy interesante pensar, ¿qué pasa con las películas que no llegan a un festival? Esa película, digo, es como si el árbol se cae pero no hace ruido, se cayó o no se cayó, bueno, es más o menos así, digamos. Este, lo que pasa es con todo, digo, lo que digo es, todo ese magma de imágenes y de películas que circulan por todos los festivales del mundo y que nunca llegan, digamos, a asomar la cabeza, son películas que definitivamente no impactan sobre la historia del cine, porque eh, no tienen la posibilidad de mostrarse. Y voy a decir algo que me parece, bueno, no sé, a lo mejor no estoy tan seguro de esto, pero sí lo que pienso es que además, como llegan tantas películas a esos espacios,
y hay tan poco tiempo para verlas, o sea, es absolutamente imposible ver la cantidad de películas que llegan como se deberían ver, o sea, verlas y pensar en los términos de la propia película y no tratar de detectar en la película lo que yo quiero que ella me muestre. Yo hay veces que pienso que si a mí hoy me llegara la primera película de Raúl Ruiz, o sea, sin que Raúl Ruiz sea Raúl Ruiz, yo no me daría cuenta la importancia de esa película, porque es radicalmente distinto de lo que estoy esperando ver. O sea, el problema es que hay como una especie de continuación, o sea, se busca lo que se espera ver en un festival de cine y todo lo que puede ser radicalmente distinto quizás no lo entendemos y como no tenemos tiempo de pensarlo, lo dejamos pasar. Obviamente hay contraejemplos de esto que estoy diciendo, este, pero estoy convencido de que no tenemos las herramientas suficientes para poder hacerle justicia a la potencial Raúl, para dar cuenta de la potencial riqueza que produce la democratización. O sea, no, digo, si esa riqueza existe, no tenemos las herramientas para protegerla, para cuidarla y para ponerla en un lugar de visibilidad, para darle poder, digamos. Es el problema que hablaban cuando empezaron los blogs, que decían, cualquier persona, lo bueno es que cualquier persona tiene un blog, lo malo es que cualquier persona, cualquiera tiene un blog, digamos. Digamos, es ese dilema. Pero acá llegamos a una encerrona. Acá llegamos a una encerrona porque, digamos, esas películas que pueden ser potencialmente distintas por la democratización de los medios, no se pueden ver por la. Pará, hay una pregunta que es interesante. No, Rami, explica porque una. Bueno, si Netflix. Porque vos hablaste del subconsciente. No, 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 no. Me refería a una gran cantidad de películas justamente que no encuentran ningún canal de difusión, que no encuentran ninguna forma de, de entrar en Exhibirse. contacto con el público, digamos, de exhibirse. O sea, digo, uno siempre puede subir su película a YouTube, pero eso no te garantiza que tu película vaya a entrar en el discurso, en la historia, se vaya a montar en la historia del cine, vaya a entrar en el discurso público que escribe la historia del cine. O sea, por suerte o por desgracia, la historia del cine de los últimos 30 años se escribe en dos, digamos, en dos canales principales. Por un lado, el cine mainstream y, digo, con Hollywood a la cabeza. Por otro lado, el circuito alternativo de festivales que de alguna manera va constituyendo, con Cannes a la cabeza, el canon del cine Arte. arte, digamos. Digo, y hay otra, digo, bueno, y Netflix es otra, digo, pero es parte del mainstream, así que básicamente serían esos dos. Digo, hay la gran mayoría de películas, literalmente la gran mayoría de las películas que se hacen en el mundo, nunca llegan a verse. O sea, verse, no, no digo que nadie las vea, digo que nunca llegan a un espacio público considerable. Eh, bueno, en el sentido, en esta cuestión de la exhibición de películas, digamos, el problema es que, en cierto punto, quizás estas. Que es algo que cuenta Jonathan Rosenbaum en un libro que se llama La Guerra del Cine. Habla de los focus group, ¿no? Digamos que las grandes corporaciones, digo, los grandes estudios de Hollywood, arman focus group para montar las películas hacia el final, digamos, ¿no? Y entonces, o sea, para ver qué funciona, qué no, qué sirve, qué no, qué hace reír, qué hace llorar, digamos. Y lo que dice es que, más allá de lo que dicen los focus group, que digamos que es gente que anota lo que le pareció la película, lo que termina pasando es que esos cambios están de alguna manera, digo, estimulados por esas escrituras, pero que al final hacen como una especie de promedio. Y terminan obedeciendo a los gustos de tantas personas que no terminan obedeciendo a los gustos de nadie, digamos, ¿no? Y yo creo que en cierto punto, y entonces se forma esta entelequia que es, digamos, la gente, digamos, ¿no? La gente. Entonces, y en función de la gente se hacen las peores cosas. Porque uno nunca sabe quién es la gente, es un ente abstracto, digamos. Y yo creo Ujú, que Netflix es prueba de eso, digamos. Porque ujú. Netflix, a un punto, a un nivel radical, empieza a usar esos pocos grupos
y esos algoritmos, ¿viste? Vieron que se habla de algoritmos, digamos, como algo, como si fuera palabra santa en cierto punto, y no hay ningún lugar para, digamos, la intención individual, digamos, ¿no? Entonces, si ya no hay cualquier cosa de intención, no hay ningún atisbo de individualidad en las películas, no existe el diálogo. ¿Cómo hablas con Netflix? No puedes hablar con Netflix. Vos puedes hablar con el director de una película, pero vos entras a Netflix y hay películas que ves y decís, ¿quién la dirigió esta película? ¿Quién eligió estas cosas? No fueron elegidas. Estuvieron puestas en función de, digamos, de lo que se piensa que la gente quiere, digamos, ¿no? Hay como una doble mediación ahí que hace que no sea representativa de absolutamente nada. Ahí me dicen, bueno, perdón, me fui, nos quedan 2 minutos, Rami, nos quedamos con algunas cosas en el tintero. Lo que les decimos es si quieren hacer alguna última pregunta, estuvieron comentando ahí, pero si quieren hacer alguna última pregunta antes que se nos corte, estamos dispuestos a... Mientras, bueno, Sí, yo digo, por ahí se podía agregar muy rápidamente lo de la cinefilia, que era importante. nos Nada, que queda... digo, bueno, muy rápidamente, digo, en estos tiempos pandémicos, medio que nosotros tenemos la sensación de que se reavivó un poco la discusión sobre la cinefilia. Si la cinefilia era algo, voy a decirlo de manera muy Villiquen, si la cinefilia era algo bueno o era algo malo, si la cinefilia era una forma de, de vincularse con el mundo o era una forma de resguardarse del mundo, digamos. Un poco la idea de la cinefilia como resguardo del mundo es lo que se cristalizó a partir de la cuarentena y del recluimiento y del abandono del espacio público. Este, pero digo, nosotros creemos firmemente que lo que cristalizó justamente la cuarentena en relación a la cinefilia es justamente o sea, lo necesaria que es para la cinefilia el contacto no con el mundo en términos de la película es un reflejo de la realidad. Eso, digo, eso no, sino la posibilidad de acceder a una otra, a una visión del mundo de otra persona que no soy yo, que un poco es lo que describió el autor al principio, digamos. O sea, creemos, digo, casi esto lo diría como una línea editorial de la revista, que la cinefilia todavía tiene razón de ser porque es lo que nos permite, a través del cine, vincularnos con formas de ver el mundo que no son la nuestra, digamos. Y que en tiempos de recluimiento y de aislamiento y de que estamos cada vez más limitados para vincularnos con los demás, esa necesidad se cristaliza y toma mucha fuerza, digamos. Entonces, digo, un poco era un tema que probablemente nos podría llevar una hora de discutir, pero bueno, digo, era algo que para nosotros es importante porque de alguna manera, bueno, nada, Palabra santa. justifica nuestra tarea, digamos, y justifica no la nuestra, sino la tarea de un montón de gente que le dedica parte de su vida digo, a compartir todo, digo, todas esas posibles miradas del mundo que son de alguna manera, bueno, la historia del cine. No hay nada más que agregar a eso, que hiciste ahí un solo impresionante, que es mortal. Bueno, estamos por terminar, en cualquier momento se nos corta. Si hay que leer para hacerlo en el cine, y creería que sí, o sea, siempre hay que leer, digamos. Nosotros hacemos una revista para que creemos que puede llegar a plantear algunas cuestiones que pueden servir para contemplar mejor el cine, digamos. Pero sí, definitivamente. Igual que nunca te digan que no entendiste algo, digamos. O sea, siempre confían en los ojos, en tus ojos, digamos. O desconfían, no sé. Bueno, se nos va a cortar en cualquier momento, digamos, lo cortamos. Hay pegas consultas. Eh, bueno, eso. Finalizamos, ¿no? Estamos. Sí, Bueno, yo no sé cómo funciona esto. Muchas gracias a todos, perdón, esperamos no haberlos aburrido, pero bueno, digo, creo que lo más honesto era compartir con ustedes nuestras inquietudes más que tratar de dar una clase o explicar algo como si lo supiéramos. sobre todo porque nosotros no, digo, nosotros